¿Sabías de un hombre rechazado por su pueblo? Llegó a hacer grandes milagros en su vida. Esta historia no es ficción. Sucedió y te sorprenderá. El sol quemaba implacable sobre Cafarnaum, un calor pegajoso que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa. Mateo, sentado en su garita de recaudación de impuestos, sentía el sudor correr por su frente, mezclándose con el polvo del camino. No era un hombre popular. La gente lo miraba con desprecio, con odio incluso. Él, Leví, hijo de Alfeo, era un publicano, un recaudador de impuestos para el odiado Imperio Romano, un traidor a su propia gente. Su garita, una estructura tosca de madera y piedra, se alzaba como un símbolo de opresión. Cada moneda que cobraba, cada denario que arrebataba a los comerciantes, pescadores y campesinos, era una puñalada en el corazón de su comunidad. Lo sabía, lo sentía en la mirada gélida de las madres que pasaban con sus hijos, en los murmullos airados de los hombres que descargaban sus barcas llenas de pescado. Pero Mateo había aprendido a endurecer su corazón. La necesidad lo había llevado a ese oficio. Su familia, aunque de ascendencia levítica, había caído en desgracia y pobreza. La recaudación de impuestos, aunque infame, ofrecía una seguridad económica que no encontraba en ningún otro lugar. Se había convencido a sí mismo de que era un mal necesario, un engranaje en la maquinaria del imperio. Pero en lo profundo de su alma, una semilla de arrepentimiento comenzaba a germinar. Un día, como tantos otros, Mateo estaba absorto en sus cuentas, el sonido metálico de las monedas llenando el silencio de la garita. Levantó la vista al escuchar un murmullo inusual en la calle. Una multitud se congregaba, sus rostros iluminados por una expectación palpable. Mateo, curioso, se asomó por la ventana. En medio de la multitud, vio a un hombre. No era un hombre cualquiera. Su rostro irradiaba una paz y una bondad que Mateo nunca había visto antes. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían leer el alma de cada persona que lo rodeaba. Era Jesús de Nazaret. Mateo había oído hablar de él. Los rumores sobre sus milagros, sus enseñanzas revolucionarias, su desafío a las autoridades religiosas, corrían como la pólvora por toda Galilea. Algunos lo consideraban un profeta, otros un loco, y otros una amenaza para el orden establecido. Jesús caminaba lentamente, deteniéndose para hablar con la gente, para sanar a los enfermos, para consolar a los afligidos. Su voz, clara y resonante, llegaba hasta Mateo, penetrando las barreras que había construido alrededor de su corazón. De repente, los ojos de Jesús se encontraron con los de Mateo. No había juicio en su mirada, ni desprecio, ni condena, solo una profunda compasión. Mateo sintió que su alma se estremecía. Jesús se acercó a la garita. La multitud se apartó, creando un silencio reverencial. Mateo, paralizado, no podía apartar la mirada de él. «Sígueme», dijo Jesús, su voz suave pero firme. La invitación resonó en el interior de Mateo como un trueno. ¿Seguir a Jesús? ¿Él, un publicano, un traidor, un pecador? Era impensable, pero al mismo tiempo una fuerza irresistible lo atraía hacia él. Era como si Jesús le ofreciera una oportunidad de redención, una forma de escapar de la prisión que él mismo había construido. Sin dudarlo, Mateo se levantó de su asiento, dejó caer sus plumas, sus pergaminos, sus monedas. Abandonó su vida anterior, su seguridad, su infamia. Salió de la garita y siguió a Jesús. La multitud contuvo el aliento. Algunos murmuraban con incredulidad, otros con desaprobación. ¿Por qué Jesús elegiría a un publicano? ¿Qué podría ver en un hombre tan despreciado? Pero Jesús, sin prestar atención a las murmuraciones, continuó su camino, con Mateo a su lado. Esa noche Mateo ofreció una gran fiesta en su casa. Invitó a sus amigos, la mayoría de ellos publicanos y pecadores, gente marginada por la sociedad. Sabía que Jesús sería criticado por asociarse con ellos, pero no le importaba. Quería que sus amigos conocieran a Jesús, que experimentaran la misma transformación que él había experimentado. Los fariseos y los escribas, escandalizados, cuestionaron a los discípulos de Jesús. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús, al oírlo, respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Mateo. Había encontrado su propósito, su misión. Ya no era Leví, el publicano,
Ahora era Mateo, el discípulo de Jesús. Durante los siguientes 3 años, Mateo acompañó a Jesús en sus viajes por Galilea y Judea. Fue testigo de sus milagros, escuchó sus enseñanzas, aprendió de su ejemplo, vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, perdonaba a los pecadores, vio cómo amaba a los marginados, a los oprimidos, a los olvidados. Mateo aprendió que el reino de Dios no era un reino de poder y riqueza, sino un reino de amor y justicia. Aprendió que la verdadera grandeza no se encontraba en la posición social o en la acumulación de bienes, sino en el servicio a los demás. También fue testigo de la creciente oposición a Jesús por parte de las autoridades religiosas. Vio cómo los fariseos y los escribas lo criticaban, lo calumniaban, lo amenazaban. Vio cómo conspiraban para matarlo. La noche antes de su crucifixión, Jesús compartió una última cena con sus discípulos. Mateo estaba allí, sentado a su lado, escuchando sus palabras de despedida. Vio cómo Jesús tomaba el pan y el vino, y los ofrecía como símbolos de su cuerpo y su sangre, que serían entregados por la salvación del mundo. Después de la cena, Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. Mateo y los demás discípulos, aterrorizados, huyeron y se escondieron. Mateo se sintió devastado. Había abandonado todo para seguir a Jesús, y ahora lo habían perdido. Había sido todo en vano, pero su fe no estaba completamente extinguida. Recordaba las palabras de Jesús, sus promesas de resurrección. Recordaba el amor y la compasión que había visto en sus ojos. Después de la crucifixión, Mateo, junto con los demás discípulos, se reunió en secreto. Estaban llenos de dolor y confusión. No sabían qué hacer. Entonces sucedió lo imposible. Jesús se les apareció. Mateo no podía creer lo que veía. Jesús estaba vivo, resucitado de entre los muertos. Había vencido a la muerte, había cumplido su promesa. La aparición de Jesús llenó a Mateo de alegría y esperanza. Su fe fue renovada. Sabía que su misión no había terminado. Después de la ascensión de Jesús, Mateo y los demás apóstoles se quedaron en Jerusalén esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, con un estruendo como de un viento recio, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mateo, lleno del poder del Espíritu Santo, salió a predicar el Evangelio de Jesucristo. Viajó por toda Judea, Samaria y Galilea, anunciando el mensaje de salvación a judíos y gentiles. Su pasado como publicano no lo avergonzaba, al contrario, lo utilizaba como un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Les decía a la gente que no importaba cuán pecadores fueran, siempre había esperanza de perdón y redención en Jesús. Mateo escribió un evangelio, relatando la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Su evangelio, escrito originalmente en arameo, estaba dirigido principalmente a los judíos y se centraba en demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. En su evangelio, Mateo incluyó muchas referencias al Antiguo Testamento, mostrando cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas. También destacó el linaje de Jesús, demostrando que era descendiente de David, el rey de Israel. El evangelio de Mateo es una poderosa herramienta para evangelizar a los judíos, ya que les presenta a Jesús como el Mesías que esperaban. También es una fuente de inspiración y edificación para todos los cristianos, ya que nos revela el amor y la gracia de Dios manifestados en Jesucristo. La tradición cuenta que Mateo predicó el Evangelio en Etiopía, Persia y Siria, donde finalmente fue martirizado. Su muerte, como la de su maestro, fue un testimonio de su fe inquebrantable. Mateo, el publicano transformado en apóstol, el traidor convertido en testigo, el pecador redimido por el amor de Jesús. Su vida es un ejemplo de que no importa quiénes hayamos sido ni qué hayamos hecho, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de seguir a Jesús, de encontrar nuestro propósito en el servicio a los demás. Su legado perdura hasta nuestros días, a través de su evangelio, que sigue inspirando y transformando vidas en todo el mundo. Mateo, el apóstol que dejó todo para seguir a Jesús, nos enseña que el verdadero tesoro no se encuentra en las riquezas materiales, sino en el amor de Dios y en la vida eterna.